Muy buen día tengan todos. Resulta que a veces las personas lanzan la siguiente expresión: esa es tu opinión. Esa expresión puede ser entendida de muchas formas, según el contexto, pero en general podemos entenderla como eso no es la verdad. Cuando te dicen esa es tu opinión, podrían estarte diciendo o queriendo decir que eso que tú dices no es la verdad. En otras ocasiones podrían estar valorando tu opinión como opinión. Y en otras ocasiones simplemente están diciendo que ninguna opinión es válida porque es una opinión. Y resulta que en este tema quiero profundizar un poco. ¿Qué es una opinión? Y en últimas, ¿podemos hablar cosas que no sean nuestra opinión? Bien, en la primera parte, pues una opinión es aquello en lo que tú crees, en lo que tú consideras. Una opinión es una forma personal de ver la realidad. Una opinión, en últimas, es la única forma que tenemos para acceder al conocimiento. Yo accedo al conocimiento construyendo una opinión de ese conocimiento, porque resulta que la realidad está allí, pero cada uno la percibe según su contexto, su lugar, su ubicación, su realidad. Y según esa realidad, se arma una idea de ella misma. Es decir, según ese contexto o esa posición en la que se encuentra en el mundo, cada uno se arma una idea de la realidad, pero no tiene la realidad, no agarra la realidad, simplemente es como si tomara una foto. La realidad sigue moviéndose, pero la foto queda estática. Esa es su opinión, esa es su idea de la realidad. Puede tomar otra foto y seguir tomando muchas fotos hasta que parezca que ha hecho un video, pero en últimas siempre serán momentos en los cuales se ha fijado y a partir de allí ha hecho una idea de esa realidad. Esto nos lleva a pensar que es imposible comprender la realidad sin hacerse una opinión de ella, y es imposible hablar de esa realidad sin decir opiniones. Es decir, que una opinión evidentemente no es la verdad, pero una opinión, por el hecho de serlo, no deja de ser un camino hacia la verdad, no deja de ser un acercamiento a la verdad, no deja de ser válida, en otras palabras. En el segundo punto me pregunto si podemos hablar o decir cosas sobre la realidad sin decir opiniones. Efectivamente sí podemos, pero lo que estaremos diciendo estará tan obvio para el otro que no hará falta decir esa es tu opinión. En otras palabras, lo que quiero decir es que cuando yo digo, según fulano de tal, el mundo es esto, pues yo no estoy, a ciencia cierta no estoy dando mi opinión. Y sin embargo les voy a mostrar que no deja de ser mi opinión. Cuando yo digo, según fulano de tal, vamos a ponerle nombre. Según Aristóteles, la felicidad pasa por la virtud. Yo estoy diciendo la opinión de Aristóteles y no la mía. Sin embargo, cuando yo me acerqué a Aristóteles, a su texto, y comprendí lo que quería decir sobre la felicidad y la virtud, esa comprensión que está en mi cabeza es mi opinión sobre el pensamiento de Aristóteles. En otras palabras, yo no estoy diciendo el pensamiento de Aristóteles, sino mi idea sobre el pensamiento de Aristóteles. Y mi idea sobre lo que piensa Aristóteles no deja de ser mi propia opinión. Y de esa forma, cuando yo digo, según Aristóteles, tal cosa, lo que estoy diciendo es mi opinión sobre el pensamiento de Aristóteles. Sigo diciendo opiniones. Y por lo tanto, todo lo que hablamos, todo lo que compartimos, siempre será opinión. Por lo cual, no vale la pena decir esa es tu opinión, intentando demeritar lo que el otro está diciendo porque no tiene sentido. Es decir, yo también estoy dando mi opinión y el otro dará su opinión y todos estamos diciendo opiniones. Algunos dentro de la Iglesia Católica consideramos que cuando estamos, por ejemplo, en la catequesis no debemos estar dando nuestras opiniones, sino lo que la Iglesia dice, lo que la Iglesia opina, por decirlo de esa forma. Y sin embargo, en ese momento tampoco estamos exentos de dar nuestras opiniones, porque siempre estaremos dando nuestra opinión sobre aquello que la Iglesia dice, nuestro punto de vista sobre lo que la Iglesia entiende, nuestra perspectiva, nuestro aprendizaje, nuestra idea
aquello que de la iglesia hemos permitido que entre en nosotros, nuestra idea sobre lo que la iglesia dice. La iglesia enseña muchas cosas, nosotros nos acercamos para ser fieles a la iglesia, pero en esa fidelidad siempre estamos interpretando a la iglesia según nuestro contexto, nuestra realidad, nuestra manera de entender. Y cuando hablamos sobre lo que la iglesia dice, lo que estamos diciendo en realidad es aquello que hemos entendido a la iglesia. Es aquello que está en nuestra mente de todo lo que la iglesia ha dicho. De todo ese mar de ideas que vienen a mi mente desde la iglesia, desde el magisterio, desde la tradición, desde la escritura, yo me he armado una opinión de esa realidad y la iré a compartir. Por lo tanto, ni siquiera en este tema del dogma podemos estar exentos de dar nuestra opinión. Pero cuando yo personalmente digo, aquí simplemente voy a dar mi opinión, probablemente lo que quiero decir es que no siento que haya yo comprendido plenamente aquello de lo que voy a hablar y simplemente me limitaré a decir aquello que hasta ahora voy comprendiendo. Y eso no está mal, pero cuando yo quiero decirle al otro que su opinión es inválida, no es la forma correcta decirle esa es tu opinión, porque resulta que si el otro hasta ahora ha enunciado lo que piensa, yo debo darle tiempo para que dé sus razones. Profundicemos juntos en el tema y allí podamos descubrir si su opinión está plenamente en coherencia con aquello de lo que estamos hablando. Es decir, cuando se inicia una conversación y hasta ahora se está diciendo, enunciando o dando el nombre a lo que vamos a hablar, pues todavía no es momento de decir, esa es tu opinión, porque demeritar la opinión del otro no va a garantizar que la nuestra sea mejor. Por eso es que es importante el diálogo. Si estamos hablando de un objeto específico, pues vamos a entrar en diálogo también con ese objeto específico, ya sea ese objeto la filosofía de un pensador específico, una realidad que tenemos al frente, una vivencia comunitaria, un dogma, lo que sea. Estamos dialogando los dos en relación con ese objeto específico. Yo quiero refutarle, lo voy a hacer con base en ese objeto específico. Él quiere refutarme, lo hará con base en ese objeto específico. Cuando uno de los dos no toma ese objeto específico, pues obviamente estará dando una opinión que tal vez esté alejada de ese objeto específico. Pero cuando esa opinión, esa idea está basada en aquel objeto, que es del que estamos hablando, entonces también esa idea puede estar apartada. Es decir, el hecho de que yo mencione aquel objeto no significa que yo ya tenga la opinión correcta. No, habrá que seguir ahondando, seguir profundizando y darle tiempo al diálogo para que podamos comprender. Y no simplemente entrar con prejuicios al diálogo para salir con la misma idea que teníamos antes, no solamente sobre aquello de lo que hablábamos, sino también sobre lo que el otro pretendía decirnos. Y con esa frasecita de esa es solo tu opinión o esa es tu opinión, haber pasado por encima la real opinión del otro, la verdadera opinión, la cual no habremos tocado porque hemos entrado con un prejuicio. Bien, entonces para resumir, si bien es cierto que podemos decir que solo estamos dando nuestra opinión, esto lo diremos solo cuando no estemos plenamente seguros de haber comprendido, o por lo menos de haber comprendido significativamente aquello de lo que estábamos hablando. Sin embargo, esta expresión, es solo tu opinión o solo mi opinión, no valdría la pena decirla cuando pretendemos invalidar el argumento del otro o la opinión del otro, porque en ese instante también estamos dando nuestra opinión. Es decir, es refutar una opinión con otra opinión. No vale la pena, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es poner esas dos opiniones en diálogo y llegar hacia la verdad, que es aquella la que nunca debe quedar por fuera de nuestros diálogos. No sé si me he hecho entender, pero voy avanzando en esta reflexión en torno a lo que es dialogar, a lo que es entrar en conversación, caminar juntos unos a los otros y poder seguir ese mandato que nos ha dado la Iglesia, que tiene mucho que ver con nuestra fe, pero también con el pensamiento, con la filosofía, la cual es la búsqueda de la verdad. Muchas gracias por escuchar, Dios les bendiga.